es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, García Lorca y el exilio, un poeta en Nueva York. Y dijo el eterno Abraham: vete de tu tierra y de tu nacimiento, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12. Es el día 13 de julio de 1936. Federico García Lorca se encuentra en Madrid. Come ese día en la casa de Rafael Martínez Nadal, escritor y periodista, amigo íntimo del poeta granadino que acababa de llegar de Estocolmo. Después toman un taxi y van a la Puerta de Hierro, en las afueras de la ciudad, para tomarse un coñac y hacer comentarios sobre la situación del país en ese momento. Lorca está muy nervioso y no para ni un momento de preguntarle a su amigo qué debe hacer. Rafael, estos campos se van a llenar de muertos, diría finalmente apagando su cigarrillo y levantándose. Está decidido, me voy a Granada y que sea lo que Dios quiera. Se trasladan a continuación en taxi a la Gran Vía, donde el poeta compra ejemplares de sus libros para amigos escandinavos, y luego a la agencia Thomas Cook, donde reservan un couchette para el tren de la noche. Ya en el piso familiar de la calle Alcalá, y siempre según Nadal, este le ayuda a hacer las maletas. Cuando van a salir, Federico se da la vuelta, abre un cajón del escritorio, saca un paquete y le dice a Rafael: toma, guárdate esto. Si me pasara algo lo destruyes todo, si no, ya me lo darás cuando nos veamos. Así es como reconstruye la escena Ian Gibson. Es la última vez que Rafael Martínez Nadal ve a Federico con vida en Madrid, pero no destruyó aquel paquete. Él mismo contenía el manuscrito original de la obra teatral El Público y otros papeles personales. Por supuesto, su amigo no le hizo caso al poeta granadino y conservó aquellos papeles. El Público es una obra que Lorca comienza a escribir en 1929, en su estadía en Nueva York, aunque según algunos testimonios el grueso de la obra fue desarrollado posteriormente cuando el autor ya se encontraba en La Habana. Este viaje que realiza García Lorca será fundamental en su vida. El poemario, que lleva el título de Poeta en Nueva York, se publicará recién 4 años después de su muerte, aunque algunos poemas ya habían visto la luz en vida del poeta en diferentes publicaciones. ¿Por qué Lorca no quiso publicar en su momento aquellos poemas concebidos en la ciudad norteamericana entre 1929 y 1930? ¿Por qué Lorca le da antes de morir el manuscrito del Público, concebido también en ese viaje, y le pide a su amigo que lo destruya si le llegaba a pasar algo? ¿Qué significó ese viaje? ¿Una huida, acaso? Sabemos una buena cantidad de cosas acerca de las intenciones de Lorca de realizar el viaje a Nueva York, y tenemos a disposición un corpus considerable de poesía producida a partir de la experiencia neoyorquina. Según Beverly DeLong Tonelli, esta producción poética norteamericana tiene como comienzo el anhelo de emprender un viaje que se vincula metafóricamente a la relación visceral de Lorca con su obra, un viaje que se convierte en una búsqueda del origen de su voz poética, ya que esa búsqueda es el hilo a partir del cual se teje toda la poesía neoyorquina, independientemente de su posterior ordenación en 1 o 2 libros. Según una carta que escribió a su familia a principios de diciembre de 1929, Lorca afirma: creo que hago las mejores cosas que han salido de mi pluma seguramente, y estoy seguro que los sonetos que ahora escribo son de una novedad y una fractura bastante considerable. Para el poeta, sus poemas eran sus hijos, a los que había dado vida muchas veces luego de una larga y dolorosa labor. Él amorosamente cuidaba de ellos y los defendía contra la muerte que implicaba su publicación en libro. Esta actitud es evidente especialmente en relación a toda su obra poética posterior al libro Impresiones y Paisajes de 1918 y el libro de poemas de 1921. Una vez el libro en la calle, ya no es mío, es de todos. Incluso cuando trabaja en los poemas líricos que le ocuparon en 1920, afirmará: tendré, Antoñito de mi alma, que abandonar a mis hijos sin criar, lo que es lágrimas de mi espíritu y carne de mi corazón por acariciar el frío volumen de historias muertas y conceptos moribundos. Y en 1923 dirá: estos días me siento embarazado, he visto un libro admirable que está por nacer y que quisiera hacerlo yo.
Existía un ciclo vital en la poesía de Lorca. Primero se gestaban las ideas, estas iban tomando forma de a poco, luego lentamente se iban materializando, se iban encarnando en los manuscritos. Estos manuscritos se iban ordenando hasta formar un poemario. En el momento en que se publicaban, Lorca estaba de duelo, puesto que significaban una muerte para él, la culminación de un ciclo. En una carta a Jorge Guillén de 1927 se puede leer: después de todo, si yo intento publicar es por dar gusto a unos cuantos amigos y nada más. A mí no me interesa ver muertos definitivamente mis poemas, quiero decir, publicados. Con los poemas de Nueva York el autor tenía una relación especial. Es una de las razones por las cuales tal vez se publicaron póstumamente. Esto es lo que sostiene de Longtonelli. El libro de Nueva York era siempre un libro por escribir, un poemario vivo. Poemas nunca escritos, poemas que se iban escribiendo junto a poemas por escribir. Como niños, siempre con la necesidad de darles forma, de nutrirlos, de criarlos, opuestos al frío volumen de lo ya dicho, de lo que ya se está extinguiendo. Lorca sabía que lo que se materializa, que lo que se encarna, a partir de ese momento, al instante siguiente, se empieza a degradar. Historias muertas y conceptos moribundos. Cuando el niño es una obra de arte, tal negación niega la relación progenitora entre la crianza y su criador, diciendo algo igualmente impensable: ya no puedo existir como autor. Edward Said se refiere al autor moderno y a la tendencia de aplicar a sus escritos su energía sexual y atención a tal grado que la imagen del escritor es una confusión intensificada de producto y productor, de oficio con texto, de textualidad con sexualidad, de imagen con oficio. Esta confusión intensificada es lo que de Longtonelli considera clave para leer la poesía neoyorquina de Lorca. Antes de emprender el viaje, Lorca quiere exiliarse del autor del Romancero Gitano, del mito de la crisis gitana que aquel volumen de poemas había ocasionado y de algunas rupturas emocionales. Al menos eso es lo que suele considerarse como algunas de las causas de su exilio. Quería irse de España, cuyo clima literario el poeta granadino nunca perdió oportunidad de criticar. Quería irse para poder concebir una poesía de una intensidad que aquella tierra opresiva le impedía desarrollar. El deseo de viaje ya se empieza a manifestar desde unos cuantos años atrás, cuando le escribe a Jorge Guillén acerca de sus deseos de independencia y de romper los vínculos familiares. Quiero por otra parte ser independiente y afirmar mi personalidad dentro de mi familia. Quiero hacer esto para justificar mi actitud ya definitiva, poética. Al dorso de la carta escribe los siguientes versos en forma de canción: lento perfume y corazón sin gama, aire definitivo en lo redondo, corazón fijo, vencedor de nortes. Quiero dejaros y quedarme solo, en la estrella polar decapitada, en la brújula rota y sumergida. Con la publicación de Romancero Gitano, Lorca, recuerda Rafael Martínez Nadal, se convierte de la noche a la mañana en autor de fama nacional. La súbita popularidad terminó por deprimirle. Se veía con la etiqueta de poeta gitano y esa etiqueta le desagradaba. Incluso los agoreros, dice Nadal, empezaron a hacer circular el rumor de que Lorca estaba acabado, que un libro como El Romancero marcaba la gloria y el final de un poeta. Lo comparaban con Rimbaud. Tal vez, al mismo tiempo, Lorca experimentaba la tristeza de ver perdida, ya definitivamente, su prolongada y libre juventud. Al Romancero Gitano hará referencia Alberto Nin Frías en su libro Ensayo sobre 3 expresiones del espíritu andaluz, en el que afirma que sus musicales versos, siempre folclórico, traen a la vista un mundo gitano completamente ajustado a su rica fantasía. Pero por más irreal que nos parezca este mundo de Lorca, tiene su fuerte raigambre en la realidad pintoresca de la vida gitana de Andalucía. Le parece que lo inconsciente en esta clase de interpretaciones del alma gitana procede de que el autor del Romancero es, en realidad, un espíritu adolescente. Y ya sabemos lo que significa la adolescencia espiritual, el vivir en un mundo de deseos insatisfechos y torturadores que, naturalmente, toman formas de belleza irreal, pero con un carácter hasta cierto punto sentidamente casto y puro, porque cuando Lorca nos habla de la que creyó mozuela y se la llevó al río casi por compromiso en el asunto, de suyo resultaba bastante escabroso y crudo. Vemos, sin embargo, a lo material del hecho como a través de un velo.
es el manto sutil de la fantasía cubriendo a la desnuda realidad. El propio Lorca escribe a Jorge Guillén y le comenta que le ha molestado un poco aquel mito de la gitanería que recaía sobre él. Confunde mi vida y mi carácter. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser o paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien que no soy. Quizás Lorca, dice Nadal, sentía el temor supersticioso de que el éxito de su poemario pudiera ser heraldo de la muerte. Aparecía entonces Rafael Alberti como el puro, el lleno de posibilidades inéditas, por lo que Lorca podría llegar a no ser más que lo popular, lo ya pasado. Pero además, todo esto coincidía con otra crisis más íntima y honda. La popularidad del romancero gitano despertó también reacciones negativas de artistas que, amigos del poeta granadino como Salvador Dalí o Luis Buñuel, cuyas sendas críticas al poemario, rayando la crueldad, constituían los golpes decisivos que provocarían la profunda depresión de García Lorca. No resulta fortuito, además, que poco antes de que Lorca huyera a Nueva York, Dalí y Buñuel se juntaran en París en 1929 y juntos montaran la película surrealista Un perro andaluz. Convencido de que el proyecto iba dirigido en su contra, Lorca declara de manera confidencial en una misiva a Ángel de Río: «El poeta andaluz soy yo». Una doble crisis, profesional y afectiva, actuando una sobre otra, tal vez fueran la causa determinante de su viaje a América. Conviene también recordar que los círculos madrileños en que se movía, sostiene Nadal, sufrían por aquellos años una pequeña psicosis de preguerra, temores y conversaciones de futura conflagración mundial en la que gases y microbios acabarían con la civilización europea, un espíritu poético que todavía no está maduro, el ego que quiere alcanzar el sí mismo, una fama de la que quiere desprenderse o de la que no quiere estar preso, el entorno hostil. Ahora estoy lleno de desesperanza, escribirá Lorca en una de sus cartas, sin ganas de nada, tullido. Esto me hace sentir extraordinaria humildad. Veremos si mis versos consiguen lo que deseo. Veremos a ver si al fin corto las terribles amarras y vuelvo yo con mi alegría, a mi alegría vieja, coraza contra la amargura. Aquí el viaje, según Delon Tonelli, se expresa como nada menos que una partida del yo absoluto en un intento de arribar a un vacío desconocido, sin forma, donde el único acto posible es el de la creación, artística y personal, a partir de la nada, sin guía, sin mapa, con la brújula rota y sumergida. Empezar de nuevo. Necesitamos haber olvidado la poesía, un olvido perfecto, para que ésta caiga desnuda en nuestros brazos. Generar una discontinuidad, hacer tabula rasa. En términos del filósofo Fichte, quien desarrolló el concepto de yo absoluto, se parte de la premisa de que nosotros mismos partimos de nuestra propia subjetividad, razón por la cual la realidad estará delineada por esa misma subjetividad. Pero a diferencia de Kant, para el que el yo es conocedor a partir de su subjetividad de la realidad, Fichte sostiene que el yo es el que porta toda la realidad, es un mundo en sí mismo, un mundo creado por él, por eso es absoluto. Ahora bien, Fichte plantea que hay una tesis y una antítesis, conceptos que luego retomará Hegel, a los que añadirá el de síntesis. El yo entonces es el creador de todo lo que no es yo. Hay un yo y un no yo o anti-yo. El yo es infinito, eterno, absoluto, inconmensurable, mientras que el no yo es finito, perecedero, como un reflejo, como una sombra. Todo lo que no es yo puede ser integrado, dice Fichte, con lo que llama la voluntad del ser humano, nosotros que creamos la realidad circundante, al ser acción creadora que nos llevará hacia la libertad y nos depara felicidad. Fuente de todo saber, el yo es capaz de pensarse a sí mismo. Como observador no puede verse, ya que lo que ilumina no puede ver la fuente de la luz. Para llegar al conocimiento de todo lo que no es yo, se debe generar una intuición que es el conocimiento de esta realidad que creamos nosotros mismos. Pero la inteligencia puede llegar a ser productiva también de manera libre y con conciencia, y entonces estamos en el ámbito del yo fictiano, el de los humanos, donde se da una distinción entre la acción productiva y el producto, entre el carpintero y la mesa, entre el yo y el no yo, distinción que posibilita que la inteligencia se haga consciente de su productividad. En un tercer momento la filosofía supera esta contraposición y muestra que ambas manifestaciones lo son de la misma actividad. Esta unidad básica
básica se objetiva en la obra de arte del genio. Esto es lo que plantea Schelling en su sistema del idealismo trascendental. El proceso se concluye en el arte, que objetiva en la obra el punto de partida del filósofo, la unidad de naturaleza y espíritu. Era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos. La adivino lamiendo mis pies, bajo los frágiles helechos mojados. ¡Ay, voz antigua de mi amor! ¡Ay, voz de mi verdad! ¡Ay, voz de mi abierto costado! Cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado, mientras mis ojos se quiebran en el viento, con el aluminio y las voces de los borrachos. Yo sé el uso más secreto, que tiene un viejo alfiler oxidado, y sé del horror de unos ojos despiertos, sobre la superficie concreta del plato. Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina. Quiero mi libertad, mi amor humano, en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonada las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, yo no pregunto, yo deseo, voz mía, libertad a que me lames las manos. En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado. Lorca parece reconocer que ha encontrado una nueva voz. En una carta fechada en enero de 1930 escribe a su familia lo siguiente: escribo un libro de poemas de interpretación de Nueva York que produce una enorme impresión a estos amigos por su fuerza. Yo creo que todo lo mío resulta pálido al lado de estas cosas que son, en cierta manera, sinfónicas, como el ruido y la complejidad neoyorquina. El yo y el no yo en este caso equivale al poeta y a la ciudad. Lorca definía esta ciudad como una interpretación personal, abstracción impersonal, sin lugar ni tiempo dentro de aquella ciudad-mundo, un símbolo patético, sufrimiento. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. La ciudad-mundo, la ciudad como la representación del mundo, que es el reflejo de la interioridad del poeta, que no tiene ni lugar ni tiempo, es una abstracción. La Nueva York a la que Lorca llega, sostiene Nadal y a la cual otros han aludido, incluía la crisis económica del 29 y el 30, grandes bancarrotas y suicidios en Wall Street. Nueva York de obreros parados y de terribles discriminaciones raciales. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales, y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de Nueva York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo, yo he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos, que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada a los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes.
Los patos y las palomas, y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones, y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara. La otra mitad me escucha, devorando, orinando, volando, en su pureza como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato, quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? San Ignacio de Loyola asesinó un pequeño conejo y todavía sus labios gimen por las torres de las iglesias. No. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas, que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a seguir comido por las vacas estrujadas, cuando sus gritos llenan el valle, donde el Hudson se emborracha con aceite. Sobre Wall Street, Lorca dirá en una carta fechada en la segunda semana de agosto de 1929 que es un espectáculo del dinero del mundo en todo su esplendor, su desenfreno y crueldad. Sería inútil que yo pretendiera expresar el inmenso tumulto de voces, gritos, carreras, ascensores en la punzante y dionisíaca exaltación de la moneda. Es aquí donde yo he tenido una idea clara de lo que es una muchedumbre luchando por dinero. Se trata de una verdadera guerra internacional con una leve huella de cortesía. Para Lorca, una civilización materialista y tecnocrática de espaldas a la naturaleza, al amor y al sueño creativo. La visión de la gran urbe, afirma María Clementa Millán, como signo de progreso de ultraístas y creacionistas, es sustituida a finales de los años 20 por una consideración negativa que ve en la metrópolis un mundo adverso para el hombre, destructor de los valores genuinamente humanos. En ese proceso de abstracción de la ciudad, Lorca muestra a Nueva York como una ciudad sin amor. El amor va a estar asociado continuamente a la muerte en el poemario. La muerte del amor es quizás el tema fundamental de la obra, la realidad terrible de la muerte producida por la falta de libertad amorosa. Se entregaba, como en su juventud granadina, al bacanal de la risa y de la carne que tanto le ayudó a vencer la depresión con la que llegó a América, pero como poeta vivió la fiebre creadora, asaeteado por el sufrimiento oculto de negros, prostitutas y homosexuales, por la inconsciente crueldad de la civilización norteamericana hacia el hombre, el niño, la hoja y el animal. Tres voces se distinguen en el poemario, algo que es característico de Poeta en Nueva York y que lo diferencia con el romancero gitano es el uso del primer plano. La primera persona en singular es la voz del yo lírico en gran parte de su poesía neoyorquina, mientras que en el romancero gitano, como afirma Millán, la identidad del poeta se oculta tras la apariencia de los personajes. En Poeta en Nueva York, el protagonista rechaza el ocultamiento. Un poeta que soy yo, afirma el propio autor en la conferencia sobre el poemario. El poeta manifiesta con franqueza inédita el mundo interior del protagonista. La voz que predomina es esa voz de sufrimiento, una voz angustiada. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa, y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas, desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencio de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí, mis pequeños ojos. No preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío.
Hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos criaturas vestidas, sin desnudo. Luego hay una segunda voz, la libertada, dice María Clementa Millán, con la que presenta los deseos amorosos con atrevimiento, como sucede en Oda a Walt Whitman. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla, que gemías igual que un pájaro, con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela. Ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles, soñaba ser un río y dormir como un río, con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Ni un solo momento, Adán de sangre, macho, hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman, porque por las azoteas, agrupados en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los chofers, o girando en las plataformas del ajenjo, los maricas, Walt Whitman, te soñaban. Y finalmente una tercera solidaria que hace eco con los que sufren y denuncia las situaciones no solidarias. El mascarón, mirad el mascarón, cómo viene de África a Nueva York. Se fueron los árboles de la pimienta, los pequeños botones de fósforo, se fueron los camellos de carne desgarrada y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico. Era el momento de las cosas secas, de la espiga en el ojo y el gato laminado, del óxido de hierro de los grandes puentes y el definitivo silencio del corcho. Era la gran reunión de los animales muertos, traspasados por las espadas de la luz, la alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza y de la gacela con una siempre viva en la garganta. En la marchita soledad sin onda, el abollado mascarón danzaba. Medio lado del mundo de arena, Mercurio y Sol dormido del otro medio. El mascarón, mirad el mascarón, arena, caimán y miedo sobre Nueva York. Desfiladeros de cal aprisionaban un cielo vacío, donde sonaban las voces de los que mueren bajo el guano. Un cielo mondado y puro, idéntico a sí mismo, con el bozo y lirio agudo de sus montañas invisibles. Acabó con los más leves tallitos de canto, y se fue al diluvio empaquetado de la savia, a través del descanso de los últimos desfiles, levantando con el rabo pedazos de espejo. Cuando el chino lloraba en el tejado sin encontrar el desnudo de su mujer y el director del banco observando el manómetro que mide el cruel silencio de la moneda, el mascarón llegaba a Wall Street. No es extraño para la danza, este columbario que pone los ojos amarillos. De la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, ignorantes en su frenesí de la luz original. Porque si la rueda olvida su forma, ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos, y si una llama quema los helados proyectos, el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas. No es extraño este sitio para la danza, yo lo digo. El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados que aullarán, noche oscura, por tu tiempo sin luces, oh salvaje Norteamérica, oh impúdica, oh salvaje tendida en la frontera de la nieve. El mascarón, mirad el mascarón, qué ola de fango y luciérnaga sobre Nueva York. Pero no son los muertos los que bailan, estoy seguro. Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela. Son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos, los que crecen en el cruce de los muslos y llamas duras, los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras, los que beben en el barco lágrimas de niña muerta, los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba. Que no baile el papa, no, que no baile el papa, ni el rey, ni el millonario de dientes azules, ni las bailarinas secas de las catedrales, ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas. Solo este mascarón de vieja escarlatina, solo este mascarón. Epílogo. Es el día 13 de julio de 1936. Federico García Lorca se encuentra en Madrid. Come ese día en la casa de Rafael Martínez Nadal. Se levanta, apaga su cigarrillo y le dice a su amigo: está decidido, me voy a Granada y que sea lo que Dios quiera. Retrocedamos
3 años. Estamos ahora en 1933. Al ser incapaces de formar una coalición, las fuerzas progresistas del país pierden las elecciones de noviembre, lo que trae consecuencias desastrosas para la democracia. En 1935, la Internacional Comunista tiende el brazo a políticas de colaboración con los partidos democráticos, lo que da como resultado la creación, en enero de 1936, del Frente Popular, lo que implica una vuelta a la política religiosa, educativa y regional de los 2 primeros años de la República. Según relata Ian Gibson, Lorca, siendo objeto constante de burlas y desdén de las derechas durante los 2 años que estuvieron en el poder, se ha vuelto más radical y apoya enseguida al Frente Popular. El 16 de febrero los españoles votan y enmiendan el error cometido 2 años antes. Los resultados dan una estrecha victoria al Frente Popular, pero debido a las provisiones de la ley electoral que adjudica al bando victorioso una representación parlamentaria proporcionalmente más elevada, obtiene 267 escaños en las nuevas Cortes frente a los 132 de la derecha. Los republicanos están eufóricos, pero el triunfo del Frente Popular siembra el pánico entre las clases adineradas que ven el fantasma de una revolución marxista como una amenaza. En ese momento la visión de Lorca sobre el arte da un giro respecto a lo que había significado aquel exilio neoyorquino. En una entrevista en La Voz, el poeta granadino se expresa sobre su preocupación en relación con el teatro actual, que en su opinión tiene el claro deber, en momentos tan críticos, de afrontar los acuciantes problemas sociales que aquejan a la sociedad. En el contexto político del momento, dice que habla, de hecho, en socialista puro, pese a no pertenecer al Partido Socialista Obrero Español. Pero desde el punto de vista de las derechas españolas, en abril de 1936, Federico García Lorca es prácticamente comunista y de todas maneras rojo. Más adelante dirá que el concepto del arte por el arte es una cosa que sería cruel si no fuera afortunadamente cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para buscar las azucenas. Particularmente, continúa Lorca, yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. La obra La casa de Bernarda Alba, cuya creación el autor culminó en junio de 1936, es un claro ejemplo de ello. Según Manuel Atolaguirre, la meta de Lorca era una sencillez y una sobriedad absolutas. Teatro puro, nada de literatura. Según Adolfo Salazar, testigo de su euforia durante la redacción, afirma que cada vez que terminaba iba hacia él corriendo, inflamado de entusiasmo. Ni una gota de poesía, exclamaba. Realidad, realismo puro. No pudo ser casualidad, sostiene Gibson, que concibiera un drama sobre la tiranía doméstica en momentos en que había en España el peligro de un inminente golpe de Estado fascista. Bernarda, tirana de todos los que la rodean, con su hipocresía, su catolicismo inquisitorial y su afán dictatorial, expresa una mentalidad que el poeta conoce muy bien. La España intolerante y autoritaria, siempre dispuesta a aplastar los impulsos vitales del pueblo, representado aquí no solo por las hijas de la protagonista, sino también por las criadas. Lorca se encontraba en Madrid, pero un impulso lo lleva a querer volver a Granada. Un acontecimiento será decisivo en la historia. La noche del domingo 12 de julio, la situación en la capital se hace explosiva cuando unos pistoleros asesinan al teniente José Castillo, de la Guardia de Asalto. Desde hace meses Castillo, antifascista militante, ha sido objeto de amenazas de muerte y sabe que van a por él. Ahora lo han conseguido. En las primeras horas de la madrugada, unos compañeros suyos se toman una venganza atroz y, tras buscar sin éxito a Gil Robles, asesinan a José Calvo Sotelo, la cabeza más destacada de la facción ultraderechista de las Cortes. Abandonan su cadáver en el cementerio municipal, donde no será identificado hasta transcurridas varias horas. Calvo Sotelo es el mártir que necesitan los conspiradores, lo cual les permite a las derechas presentar la monstruosidad como crimen de Estado. Lorca llega a Granada el 14 de julio y se instala con su familia en la huerta de San Vicente. La Granada a la que regresa el poeta ha sido escenario desde las elecciones de febrero de constantes disturbios, provocaciones y huelgas. Los resultados de los comicios fueron anulados por las Cortes a finales de marzo y se convocó otra consulta para el 3 de mayo. Esta vez no fue elegido ningún candidato del Frente Nacional. Al quedarse sin representación parlamentaria alguna, la clase media granadina siguió virando hacia la extrema derecha, propiciando con ello la labor de los conspiradores locales. El golpe estaba más que latente.
El regreso del poeta es noticia en varias publicaciones. Los conspiradores saben, pues, que Lorca está en Granada. Federico corre peligro. Piensa entonces en su amigo Luis Rosales, de cuyos hermanos, José y Antonio, se cuentan entre los falangistas más destacados de Granada. Juntos deciden que lo mejor será que Lorca se instale con la propia familia Rosales en la calle Angulo, número 1. En ese momento el comandante Valdés Guzmán se estaba ocupando, entre otros urgentes quehaceres, de limpiar Granada de rojos. A Lorca lo detienen a eso de las 5 de la tarde del 16 de agosto. Al despedirse de Esperanza, quien le dio cobijo en la casa de los Rosales, ella dijo que murmuró: «No te doy la mano para que no pienses que no nos vamos a ver otra vez». Luego salió a la calle acompañado de Miguel Rosales y del obrero amaestrado de la seda. Vestía pantalón color gris oscuro, una camisa blanca con el nudo de la corbata suelto y al brazo una americana. Se dirigió al gobierno civil. José Valdés Guzmán, fanático perseguidor de rojos, dice Gibson, no solía andar con contemplaciones cuando se trataba de condenar a muerte, pero Lorca era diferente. Podría haber consecuencias negativas. Por ello decidió consultar el caso con el general Queipo de Sevilla, máxima autoridad rebelde de Andalucía. Según varios testimonios, la respuesta del general fue fulminante. Al poeta había que darle café, mucho café. Era la fórmula que gustaba de utilizar al ordenar una ejecución. Valdés habría podido evitar sin dificultad el trágico suceso, pero no quiso. Cabe pensar que para él Lorca era un rojo asqueroso más. Su obra subversiva, su vida privada repugnante. Había atacado a la burguesía granadina, llamándola la peor de España. Había arremetido contra la Guardia Civil en su famoso romance. ¿Por qué perdonarlo? Si ellos eran capaces de liquidar a un ser así, ¿qué no harían con gente desconocida, con un obrero, con un albañil, con un conductor de tranvía? A Lorca lo sacaron del gobierno civil esposado con otra víctima, un maestro de primera enseñanza de nombre Dioscono Galindo González, oriundo de Ciguñuela, en la provincia de Valladolid. Los esbirros de José Valdés Guzmán introdujeron a Lorca y a Galindo González en el coche que los conduciría hasta el lugar de su calvario. Lorca fue una de las tempranas víctimas del holocausto granadino y, contrariamente a lo que se ha dicho a menudo, no lo mataron en el barranco de Biznar. El poeta, el maestro y otros 2 compañeros de infortunio fueron conducidos antes del alba 1 kilómetro más allá por el camino de Alfácar. El coche o camión se paró donde había entonces un viejo olivar. Lorca ni tuvo el consuelo de ver la luna porque en su último cuarto menguante se había puesto antes de las 2 de la madrugada. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cricrí de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la 6ª luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.